Hola, seguramente muchas veces has escuchado hablar acerca del derecho de acceso a la información pública. Mi nombre es Pamela Chávez y el día de hoy vengo a hablarte de eso. Así que quédate en este video si te interesa saber más. Vas a conocer mucho. Para poder comprender el concepto de derecho de acceso a la información pública, debemos establecer de primera cuenta a qué se refiere la palabra derecho en este contexto, entendiéndose esta por aquellas libertades, beneficio o protección que provee el Estado hacia una persona que se encuentra en una condición específica. Por ejemplo, una persona que quiere ejercer su derecho a votar y ser votado deberá de tener ese reconocimiento por parte del Estado, cuya única obligación será proveer los medios o los procedimientos necesarios para que esta persona pueda ejercer. Sin embargo, del lado de la persona, su obligación será cumplir precisamente con esa condición que se requiere para poder votar y ser votado y que en este caso como parte fundamental sería cumplir la mayoría de edad. Entonces, hay cierto tipo de derechos para los cuales deben de reunirse condiciones. Sin embargo, para el caso del derecho de acceso a la información pública, por tratarse de un derecho humano, este no requiere que se reúna ninguna condición extra más que el hecho de ser una persona, es decir, pues ser un humano, como lo dice su propio concepto, ya que este tipo de derechos nos acompañan desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Así que ahora ya sabes que el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Este derecho se encuentra establecido en el artículo sexto constitucional y para las personas que vivimos en el estado de Jalisco podrás encontrar todo lo relacionado con este derecho en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus municipios. Pero, ¿a qué se refiere todo esto del acceso a la información pública? ¿Qué debemos entender por información pública? Bueno, la información pública se trata de toda aquella información que genera, administra o posee algún sujeto obligado de los que establece la ley, que más adelante te hablaré acerca de ello y de cómo puedes identificarlos. Para el caso concreto del derecho de acceso a la información pública o para que entiendas exactamente a qué se refiere con información pública, es toda aquella información generada con el uso de recursos públicos como regla general y que puede ser encontrada en diversos medios. Puedes encontrarla en documentos, en grabaciones, en fotografías, en medios electrónicos, en cualquier tipo de elemento que exista y los futuros en donde se haya usado algún tipo de recurso público para su creación, es decir, que sea la constancia del trabajo de alguno de estos sujetos obligados y que haya sido almacenado en alguna de estas modalidades. La información pública comprende algunas clasificaciones, porque no toda la información pública puede ser entregada. Hay información pública de libre acceso como es la información ordinaria, que generalmente es la que a las personas les interesa saber. Ejemplo, el pago de las nóminas, las retribuciones que hayan recibido los servidores públicos por el ejercicio de su cargo, contratos, licitaciones, obras públicas. Todo el ejercicio del presupuesto se considera información ordinaria y los sujetos obligados están legitimados para poder publicar esta información y de hecho puedes encontrarla en cualquier portal oficial de algún sujeto obligado. Más adelante te explico cómo puedes acceder a ella. La información proactiva también es información de libre acceso y se refiere aquí a información de interés general que los sujetos obligados no están precisamente obligados a publicar en sus portales oficiales. Sin embargo, por el interés que genera es que se decide llevar a cabo estos procesos. Esto es arbitrio del sujeto obligado y, por ejemplo, tendríamos el caso de el COVID-19 y todo lo relacionado con ello. Al ser un tema de interés, se genera información proactiva. La información focalizada también es información de libre acceso y esta facilita la toma de decisiones a los ciudadanos. Este tipo de información tampoco es obligatoria su publicación, sin embargo, se llevan a cabo estos procedimientos para facilitar la participación de la ciudadanía e incentivar. Dentro de la clasificación de la información pública podemos encontrar aquella que no puede ser entregada, es decir, la información protegida. Para entender esto debemos de explicar primeramente qué debemos entender por información confidencial.
La información confidencial se refiere a todos aquellos datos que hacen una persona identificada o identificable y cuya difusión pudiera traer como consecuencia algún tema de discriminación o generar incluso algún riesgo a la persona. Y por ejemplo, para poder entender este concepto, vamos a citar algunos datos confidenciales, que en este caso sería la religión, la preferencia sexual, el estado de salud, o que tienen que ver con hacernos identificables, que es el correo electrónico, el número de teléfono, el RFC, de cosas de esa naturaleza que atentan contra la esfera más íntima de la persona. Esa información se considera como confidencial. La información reservada tampoco puede ser entregada. Sin embargo, este tipo de información debió de haber pasado por un proceso de clasificación para que pueda ser considerada como tal, y se refiere a aquella información que de ser entregada pudiera poner en riesgo al Estado, alguna institución pública, o pudiera generar el entorpecimiento en algún procedimiento judicial, porque ese tipo de información se considera, por ejemplo, aquellos procesos judiciales que no han concluido o procesos administrativos que también se encuentran en curso. Entonces, este tipo de información no puede ser entregada, salvo que se trate de una situación muy particular que tenga que ver con alguna violación grave a los derechos fundamentales, salvo en este caso sí pudiera entregarse esa información, pero es la excepción a esta regla. Por último, vamos a establecer quiénes son esos famosos sujetos obligados a los cuales les podemos pedir información. Estos sujetos obligados son aquellas entidades o personas físicas o jurídicas a las cuales se les entregan recursos públicos para el ejercicio de sus funciones. Aquí te dejo algunos ejemplos de quienes pudieras considerar como sujetos obligados. El DIF, por ejemplo, es un organismo público descentralizado y se considera como sujeto obligado. Los partidos políticos, los sindicatos, las universidades que reciben recursos públicos, el poder ejecutivo en cualquiera de sus vertientes, el poder legislativo y el poder judicial también forman parte de nuestros sujetos obligados. Y si tú tienes alguna duda acerca de a quién acudir, puedes ingresar a la página del ITEI en el apartado de sujetos obligados y ahí te dará un desplegado de qué personas puedes considerar como tal, o puedes consultar directamente la ley del Estado de Jalisco en su artículo 24. Ahí viene el catálogo completo de sujetos obligados y es muy sencillo poder ejercer tu derecho cuando ya sabes a quién pedirle la información.